Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy voy a tratarle un tema que puede ser de su interés. Mis conversaciones con el presidente constitucional Francisco Alberto Caamaño Deñó en 1965 durante la intervención norteamericana. Francisco Alberto Caamaño fue un militar y político dominicano nacido el 11 de junio de 1932 en Santo Domingo y asesinado el 16 de febrero de 1973. Fue el líder del movimiento revolucionario de abril de 1965 y fue presidente constitucional desde el 4 de mayo hasta el 3 de septiembre de 1965. Tuve el honor de conversar personalmente 2 veces con el coronel Francisco Alberto Caamaño en 1965 durante la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana. Una primera vez cuando nos encontramos en Santo Domingo, yo acompañado de Henry Molina, quien era el secretario general de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, y él acompañado del diplomático chileno Alejandro Mañet de la Organización de Estados Americanos. Desde que se iniciaron los preparativos para derrocar al triunvirato de facto que se instaló después del golpe de Estado de Juan Bosch en 1963 contra Juan Bosch, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, participó especialmente mediante el Pacto de Río Piedras, que fue un acuerdo firmado en Puerto Rico, en Río Piedras, firmado entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Revolucionario Social Cristiano. En esta negociación de esos 2 partidos, la CAS participó como observador en la persona de Henry Molina, que era el secretario general de la CAS. Viajó varias veces a Puerto Rico para esas actividades en el mismo año 65. Cuando estalló el conflicto el 24 de abril, el Comité Ejecutivo de la CAS en pleno se presentó en La Voz Dominicana, el canal oficial, y Henry Molina habló a nombre del Comité Ejecutivo, dijo un discurso dinámico, enérgico, en apoyo al movimiento constitucionalista. En esa época yo tenía que viajar a los Estados Unidos y a Venezuela para dar unas clases y unas reuniones a nombre de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Quiere decir, cuando comenzó la revolución, yo tenía mi pasaporte al día, mis visas y todo eso. Fui al aeropuerto con Henry Molina, pero estaba cerrado y tuve que mantenerme integrado al movimiento constitucionalista. El 1 de mayo me enviaron a Santiago para averiguar cómo estaba la situación con relación al movimiento constitucionalista. Hablé con Francisco Antonio Santos y Francisco José Vidó, que eran representantes de la CAS con asiento en Santiago, pero no había muchas posibilidad de tener triunfo, de hacer un levantamiento, por lo menos de parte de los trabajadores en Santiago. En la casa de Henry Molina, que estaba en la calle Pimentel, cerca del Palacio Nacional, nos alojamos varios dirigentes y prácticamente nos constituimos en un grupo constitucionalista. De ahí nació lo que se llamó más tarde el Comando Armado Sindical Cristiano. El 3 de mayo de 1965, el Congreso Nacional designó y eligió a Francisco Alberto Caamaño como presidente constitucional. Ya antes había estado Rafael Molina Ureña, que había sido el presidente de la Cámara de Diputados, porque no estaba en el país ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el presidente de la Cámara de Senadores, sino él como presidente de la Cámara de Diputados, pero en los bombardeos él salió
y el cargo quedó vacío y Camaño lo llenó. Una noche estábamos en la casa de Henry Molina y llegó un tanque de guerra norteamericano y enfiló para la casa de Henry. Bueno, teníamos miedo todos los que estábamos ahí. Y salió que lo estaba conduciendo un haitiano, apellido Lamarte, sindicalista, que era de la CAS, y él se había robado ese tanque a los americanos. Al otro día nosotros fuimos y lo entregamos a Camaño, el tanque, porque nosotros en ese momento no hacíamos nada con eso, ni sabíamos manejarlo. El 10 de mayo, el presidente Camaño llamó a la CAS para tener una reunión. Fuimos Henry Molina, que era el secretario general de la CAS, y yo, que era el segundo, el secretario de organización, y nos reunimos con Alejandro Mañé. Alejandro Mañé era un diplomático chileno que vino en la delegación de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Alejandro Mañé se había impresionado porque hablando previamente con Camaño, le había preguntado quiénes eran los que apoyaban su movimiento y Camaño le dijo los nombres de los partidos, la mayoría de izquierda, pero también le dijo que estaba la Confederación de Sindicatos Cristianos y él les extrañó mucho porque él tenía un documento que decía que ese movimiento eran comunistas todos y que habían los nombres de 42 militantes. Entonces Mañé le había dicho que nos reuniéramos y él le sugirió delante de nosotros que nombrara una persona para que fuera al exterior a explicar esta situación, a representar al gobierno y a los trabajadores, porque en el contexto internacional todo el mundo pensó que eso era igual que en Cuba, un movimiento de comunistas fundamentalmente. Camaño me dijo que nos preguntó el que tenía que ir realmente era Henry Molina, porque él era el secretario general, además era más preparado y tenía mucho más dinamismo en cuestiones políticas que yo. Pero el que tenía pasaporte y tenía las visas para poder viajar era yo. Entonces, Camaño le preguntó a Alejandro Mañé cuáles son los países que apoyan a este movimiento. Y Mañé le dijo que en ese momento los países que habían manifestado públicamente que no iban a apoyar la Fuerza Interamericana de Paz que hicieron los americanos y que estaba con el movimiento constitucionalista eran México, porque siempre ha tenido tradición, Chile, que estaba el presidente Eduardo Frei, y Venezuela, porque los venezolanos recordaban el atentado que Trujillo le había hecho a Rómulo Betancourt, y además Cuba. Pero le aconsejó que no fuera la persona, que no fuera a Cuba, porque eso daba motivo a argumentos para los americanos. Decir, miren, están teniendo relaciones con Cuba y lo que quieren hacer es una segunda Cuba. Camaño me nombró a mí, con la anuencia de Henry Molina, naturalmente, para que fuera a esos países. Fue un nombramiento. Él dijo, yo después voy a hablar con Jotin Curry, que es el ministro de Relaciones Exteriores o el secretario de Estado, pero tú te vas porque yo al otro día tenía que salir. Y salí, fui a Opa-locka en Miami, en Florida, que daba un curso el padre Mauro Berrenechea, que tenía un instituto, habían 10 sindicalistas dominicanos, le expliqué a ellos, di mi clase y me fui a Venezuela. En Venezuela estaba reunido el comité ejecutivo de la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, que era el nombre que tenía lo que después se llamó la CLAC, y ahí yo le expliqué a todos los dirigentes de América Latina la situación. Fui con Emilio Máspero, que era el responsable de la clase para el Caribe. Fuimos a ver el presidente Raúl Leone. El presidente Raúl Leone nos atendió muy atento. Dijo que él estaban los venezolanos de acuerdo con el movimiento constitucionalista y llamó a José Mayobre, uno de los funcionarios de él, para que le diera seguimiento a todo lo que ocurría en la República Dominicana. Esto después de ir a Venezuela, yo estuve en Chile me reuní con organizaciones sindicales en esa época, estoy hablando del 65, donde la mayoría de los países de América Latina eran militares, gorilas, como le llamaban, Brasil, Argentina y muchos otros países, y en Chile estaba el presidente Eduardo Frei, y los partidos
En esa época en Chile, las tres fuerzas políticas eran la democracia cristiana que estaba en el gobierno, los socialistas y los comunistas. Los socialistas más a la izquierda que los comunistas, pero todos apoyaban al movimiento constitucionalista y estaban contra la invasión de los Estados Unidos. Después fui a México. En México no pude ver autoridades como vi en Venezuela y en Chile, porque no tenía contacto, relaciones. El movimiento sindical cristiano era muy pequeño, muy débil en México, pero hice varias ruedas de prensa y di a conocer lo de la invasión de los Estados Unidos y el apoyo de los sindicatos y los trabajadores a ese movimiento. Hice todas las gestiones. Fui a Puerto Rico. En Puerto Rico hablé con el profesor Juan Bosch. Le expliqué todo lo que había hecho. Me felicitó. Tuve una conversación muy amena con el profesor Juan Bosch en Puerto Rico y recibí mucho apoyo del movimiento sindical en los países que fui. Regresé el 5 de agosto. Cuando llegué al aeropuerto, estaba el coronel López Murillo, que había sido jefe de la policía. Y López Murillo preguntó a los que habíamos llegado, ¿quién es José Gómez? Bueno, yo me presenté. Yo pensé que me iban a detener por todo lo que había dicho en Chile, en Venezuela, en México, en Puerto Rico, contra la invasión norteamericana. Y él me dijo que hablara con el encargado de migración. El encargado ahí en el aeropuerto de migración me llamó y me dijo, mire, yo le voy a prestar a mi carro y mi chofer para que vaya a la ciudad porque me llamaron y lo están esperando. Yo no sabía lo que había pasado. Después me enteré que Henry Molina llamó imitando al nuncio apostólico, Monseñor Claricio, y le había dicho al encargado del aeropuerto que yo era una gran personalidad y que me dejara, hiciera todas las gestiones. Y entré fácilmente y me integré a los trabajos de la CAS y del movimiento constitucionalista. Al otro día fui al edificio Copelo a ver al coronel Camaño, lo pude ver fácilmente. Le dije en la entrada quién era, me hicieron pasar y tuve una conversación muy amena con el coronel Camaño. Me dijo, me felicitó por las gestiones que había hecho en Venezuela, en Chile, en México, en Puerto Rico. Me dijo que antes de yo salir, la imagen que había en el exterior era que eso era un grupo de comunistas, pero que después la gente entendió al ver que mi participación en mis declaraciones, de que los sindicalistas cristianos estábamos con el movimiento constitucional. Y me felicitó. Esos fueron momentos muy agradables para mí, de que el presidente Camaño me reconociera la labor que yo había hecho a nivel internacional. Después de eso, bueno, lo vi de lejos, personalmente, cuando él se despidió en la fortaleza Osama, hizo un discurso fenomenal de entregarle como el pueblo le entregó las armas, él se lo devolvía al pueblo y tuvo un discurso de renuncia pública. Él se había juramentado en el Parque Independencia públicamente y entregó en la fortaleza Osama. Esa vez yo estuve acompañado, estaba Henry Molina, estaba Francisco José Vidó, un sindicalista de Santiago, que trabajamos muchos años juntos. Después de eso, dos cosas que pasaron. Lo de la batalla del Hotel Matún. Sergio González, un sindicalista de Santiago, y yo estábamos cerca de ahí. Fuimos al monumento, alrededor del movimiento, porque eso habían muchos disparos, cañones, tiros, y oíamos lo que pasó. Ahí murieron un coronel de constitucionalista, fueron un grupo de constitucionalistas a enterrar a uno de los militares comandantes que había muerto, y fueron grupos de las Fuerzas Armadas y atacaron para matar a Camaño. Ese era el objetivo. Y salió ileso, aunque vieron muchos muertos y heridos en la batalla del Hotel Matún, donde estuvo Camaño. Después, finalmente, el cadáver de Camaño, cuando asesinaron a Camaño, cuando vino para la invasión por Playa Caracoles, lo mataron.
las delegaciones de los periódicos, porque no se permitía entrar a periodista ni fotógrafo a esa zona militar, o sea, la Fuerzas Armadas prohibió. Entonces dejaron entrar a dos personas, José Goody Pras, un periodista amigo de nosotros, social cristiano, que era periodista de El Caribe, y Antonio García Baloy, fotógrafo, que era del Listín Diario, pero Baloy era miembro del comité ejecutivo de la CAS, secretario de Prensa y Propaganda. Cuando ellos tomaron foto, hicieron la nota que los permitieron ver el cadáver, Baloy pasó por el INFAS está situado en la autopista 30 de Mayo, en Santo Domingo, y antes de llegar al periódico se detuvo ahí y al grupo de sindicalistas que estamos ahí no mostró la foto auténtica que él tiró al cadáver de Caamaño. Quiere decir que vimos esas fotografías antes que lo viera el director del periódico Listín Diario, don Rafael Herrera, y antes que lo vieran los lectores. Estas conversaciones que tuve con el coronel Caamaño para mí fueron de mucha satisfacción, fue un honor para mí. A la edad que yo tenía, andaba alrededor de 24 años cuando pude hacer esa actividad internacional, y para mí toda la vida he recordado esas conversaciones con Francisco Alberto Caamaño Deñó como de las conversaciones más importantes que he tenido en mi vida pública. Hasta aquí le he narrado un capítulo de mis conversaciones con el coronel Caamaño. Espero dar otras pensamientos, ideas de conversaciones con algunos personajes nacionales e internacionales. Muchas gracias por su atención.